Con ustedes, Colectivo Emociones presenta Elaboraciones, un espacio de encuentros, cuestionamientos y expresión con Diana Treviño y Alan Arteaga. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a nuestro primer podcast de parte del colectivo Emociones. Y bueno, vamos a comenzar a subir este tipo de contenido a la red, pensado principalmente para compartir pues una gran variedad de temas pues nada, nuestro plan es generar como una especie de charla, una especie de discusión, de cuestionamientos, de encuentros, etcétera. Bueno, distintos tipos de elaboraciones. Y pues bueno, no podemos comenzar sin antes presentar un poquito nuestro proyecto, etcétera. Mi nombre es Alan Arteaga y estoy con mi compañera Diana Treviño. Exactamente. Nosotros dos pues formamos y somos parte del colectivo Emociones. Este proyecto lo comenzamos 3 personas. En este momento solamente somos Diana y yo. Y bueno, ¿cómo surge la idea del colectivo? Pues digámoslo así, 3 personas con intereses que tiraban a lo similar. Entre charlas, entre pláticas, entre intercambio de ideas, de repente se nos ocurre comenzar a formar algo propio, algo que pudiera como ser de ayuda para cada uno en lo particular y también para poner como en práctica todo aquello que uno ve en la universidad, que lee, que escucha, pero que muchas veces se queda con la espinita de, bueno, esto cómo se hace, esto cómo lo puedo poner en práctica, en dónde, etcétera. Entonces surge el colectivo Emociones. Y bueno, decidimos que fuera un colectivo porque nunca nos cerramos a la idea de que solamente nosotros pudiéramos ser exclusivamente los miembros. Siempre tuvimos también una idea de extender, ya sea, o bueno, más bien abrir las puertas a personas que sean de disciplinas ajenas a la psicología. Si no lo mencioné antes, pues Diana y yo somos psicólogos clínicos. Entonces nos ha interesado también mantener esas puertas abiertas para personas que no sean psicólogas, pero que de igual manera tengan intereses en común con el colectivo y bueno, quieran compartir algo, quieran proponer algo, quieran colaborar de alguna manera con nosotros. Y ahí están las puertas abiertas. Realmente el colectivo se ha enfocado en llevar, digámoslo así, las disciplinas, en nuestro caso la psicología, hacia la comunidad, con propuestas hacia la comunidad, en lugares de la comunidad, y que puedan ser aprovechados justamente por la comunidad. Entonces, eso es un poquito de lo que somos nosotros. Está la invitación abierta también, si a alguien de repente le interesa, quiere escribirnos, etcétera, lo puede hacer, y lo puede hacer en la página de Facebook, que es www.facebook.com/colectivo emociones, junto, sin guión ni nada. Entonces bueno, hoy tenemos un tema en particular que no podemos dejar de lado el mencionar, que forma parte, pues bueno, también el nombre del colectivo. Nuestro colectivo se llama Emociones.
un poquito un juego de palabras con esta cuestión de emoción. Es como preguntándose al mismo tiempo qué es una emoción, qué son las emociones, etcétera. Y pues nada, fue realmente un nombre muy fortuito, algo que surgió en un momento, nos gustó a los tres y decidimos dejarlo. Pero esto viene, bueno, a raíz de un, digámoslo así, un pequeño proyecto que Diana y yo estuvimos trabajando dentro de nuestro servicio social, que se enfocaba justamente en el trabajo con las emociones. Y bueno, ese ha sido nuestra línea de trabajo últimamente, el trabajo emocional, el trabajo de las emociones específicamente con niños. Así que bueno, ese es como un poquito el contexto de lo que somos nosotros, de quiénes somos nosotros, de nuestro proyecto, de por qué se llama así. Y bueno, no tiene gran misterio, tampoco tiene como una gran historia, pero bueno, este es el comienzo de una. Así que vamos a dar oficialmente inicio a este primer podcast. Así que bueno, prepárense. No sé si están haciendo algo o pueden escucharnos. Adelante. El tema de hoy son las emociones y estoy seguro de que se va a poner bastante interesante. Así que bueno, Diana, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien. Perfecto. Pues ya nos presentamos, ya la gente escuchó un poquito de quiénes somos, de qué va el tema. Así que bueno, te cedo la palabra y por qué no nos cuentas un poquito de qué pasa con la cuestión de las emociones. Pues bueno, creo que muchos se preguntarán también a su vez por qué elegimos el nombre Emociones para nuestro colectivo. Y es que es una palabra tal vez muy escuchada últimamente. Sobre talleres, sobre cursos, sobre, no sé, cómo dar apoyo en las empresas a sus trabajadores, manejo de emociones, control de emociones, sobre el tipo coach. Sí, el coach. El coach. El tan de moda coach. Sí, que más que nada se enfoca como en este tema. Y más que nada el nombre fue a raíz de tal vez querer entrar por ese lado de la demanda de nuestro tiempo. De actualmente, pues muchas personas es como el tema que más se ocupa entre los niños. Bueno, decidimos con los niños porque creo que teníamos como un acercamiento en las prácticas más con ellos. Por alguna razón creímos que iba a ser pues más fácil con los niños, pero nos dimos cuenta a lo largo del trabajo de que no, de que trabajar con niños pues conlleva muchas cosas que uno no se imagina en el momento en el que los tiene uno ahí enfrente. No es una terapia individual, sino ya es un grupo de niños a los que de una u otra manera no tienes el control sobre ellos, puesto que pues también son niños y necesitan, o más bien les encanta el juego, andan de aquí para allá, etcétera. Pero es una de las cosas y experiencias que también tuvimos la fortuna de poder realizar y con ello pues también aprender no nada más sobre la clínica o la psicología, sino pues también sobre otras técnicas para el manejo con grupos y pues estas cuestiones. Y bueno, además también el tema sobre las emociones no es nada nuevo, si bien ahorita es como muy, pues con mucha fama el tema o el nombre de emociones, pero no, o sea, desde que existe la humanidad y desde que tiene un lenguaje, este tema pues ha estado presente. O sea, es inherente al ser humano, a la persona, y más con que haya formado una sociedad desde hace mucho tiempo. Esta misma sociedad hace que pues se creen vínculos entre las personas, diferentes tipos de lazo y pues con ello los afectos, las emociones que tenemos pues entre todos.
también tenemos que en la cultura se han visto varias formas de expresión, por ejemplo en el arte como la música, la pintura, la escultura, el cine, el baile, todas estas formas de arte en las que no están desligadas de los sentimientos, de los afectos, de las emociones. Y pues es muy interesante porque uno puede pensar que a lo mejor las emociones solo son referidas a lo individual, a lo que uno siente en determinado momento con cierta situación, y muchas veces se hace más hincapié cuando una persona se encuentra pues mal, deprimida, triste, enojada, como si estos sentimientos abarcaran más tiempo la vida de una persona, y pues también han sido como catalogados como sentimientos que llevan a veces a ciertas patologías o ciertas enfermedades. Pero pues también tenemos las, digamos, emociones llamadas pues más coloquialmente tal vez positivas, en las que si una persona se encuentra más en esta parte de estar feliz, contento, proactivo, activo, pues todo se encuentra bien, ¿no? Pero pues no podemos tampoco decir que o encasillarnos en esta idea de dos polos contrapuestos, de bueno, malo, o felicidad, tristeza, enojo, no sé, o amor, sino que pues son todo un conjunto de emociones, de mezclas. A veces uno puede sentir tanto mucha felicidad y de esa misma felicidad aparece el llanto, y el llanto no simplemente quiere decir que una persona esté mal, sino que es una forma en la que se expresa esa persona, ese momento, ese sentimiento, y con ello pues de cierta forma sobrellevar una situación. Y bueno, volviendo un poquito a esto de la cultura, pues han habido siempre manifestaciones distintas de estas emociones, y es interesante porque en todas ellas se ocupan ciertos afectos. Sí, es bastante interesante lo que mencionas, porque bueno, justamente en nuestra pequeña investigación podemos, por ejemplo, darnos cuenta cómo hay ciertos autores que colocan a las emociones como aquello primigenio que justamente nace con la humanidad. Por ejemplo, un ejemplo que siempre me gusta utilizar, que siempre me gusta como traer a la mesa, es Lovecraft, este escritor de, bueno, actualmente llamado el padre del horror cósmico. Tiene un ensayo en donde habla sobre, vamos a decirlo así, la literatura sobrenatural. Este ensayo se enfoca como en darle una justificación a la existencia de ese género. ¿Y cómo comienza ese ensayo? Diciendo que una de las, si no la primera emoción humana existente es el miedo. Y que a raíz del miedo el hombre se ha fabricado un montón de cuestiones que entran dentro de la mitología, dentro de historias, e inclusive también dentro de su historia religiosa y de su historia mágica, mítica, etc. Tenemos, por ejemplo, si a alguien le interesa toda esta cuestión prehispánica, hay un libro muy interesante que se llama El Pueblo del Sol, de Alfonso Caso. Él en las primeras páginas hace mención de la relación que tiene el hombre con el saber, y que, bueno, obviamente en la actualidad no puede estar despegado, o parece que no puede estar despegado el saber del hombre con el conocimiento científico, y que hasta parece como imposible pensar que el saber, o que hay saberes que escapan al conocimiento científico. Pero él menciona que por obvias razones esto no siempre fue así, y que entonces, por ejemplo, mucho tiempo atrás,
el surgimiento tanto de los dioses, de ideas mágicas, de ideas míticas, estuvieron muy emparentadas con las emociones. Alfonso Caso menciona que justamente el temor y la esperanza son los padres de los dioses. Entonces, es como para reflexionar un poco sobre el peso que tiene justamente la esfera emocional dentro de esta otra esfera cultural del hombre, y cómo justamente no puede estar desligado, ni separado, ni se puede tratar pues de una manera separada. Es algo que tiene que ver, es algo con total influencia. Y estos son, por ejemplo, los dos autores mencionados anteriormente, una pequeña muestra de cómo la vida afectiva influye totalmente en la vida cultural y cotidiana del hombre. ¿Tú qué opinas, Diana? Pues la verdad es que tienes mucha razón, porque todos podemos darnos cuenta de que no podemos pasar desapercibidos ni podemos hacer a un lado lo que sentimos. Hay muchas emociones en las que a lo largo del día nos invaden, ya sean estas emociones que nos hacen sentir de una manera bien, hasta estas emociones que de un momento a otro también nos hacen sentir pues más abatidos, más consternados, más preocupados, pero pues que al final son parte de la vida, no podemos dejarlas nada más así, pues no podemos ignorarlas. Y tan es así que, por ejemplo, una de las emociones que siempre nos ha acompañado como cultura, como sociedad, como personas, es el vínculo amoroso, el amor, el que nos ha tal vez hecho hacer locuras alguna vez, pero el que también nos ha hecho hacer grandes cosas como la creación de literatura, en este caso los poemas, que casi siempre hemos visto que nos hablan, cuando leemos un poema pues nos hablan de amor, pero pues también los poemas nos han hablado sobre otras cosas también que han ocurrido durante la historia en la sociedad. Y pues también tenemos, ahorita recordé un poquito sobre el tema del teatro. En el teatro existe una forma en la que el lenguaje de la expresión de emociones es reemplazado por el cuerpo, por el lenguaje del cuerpo, en sus gestos, en sus movimientos, en su dinámica de desenvolverse ante una emoción. No nada más es que llegue el actor o la actriz a decir me siento triste o me siento feliz, sino que nosotros como espectadores podemos ver en esa escena que el actor o la actriz se desenvuelve de una manera en la que nosotros interpretamos o vemos, inclusive sentimos aquella emoción que se está expresando en esa escena, en esa obra de teatro. Claro está, tiene sus diálogos, sus partes, pero finalmente también es como introducirnos a un contexto en el que estamos inmersos. Es como cuando vemos una película también, podemos incluso sentir o llegar a derramar algunas lágrimas por aquello que un personaje está pasando en aquel momento. Y es así como comprobamos nuevamente que no estamos ajenos a esto de las emociones, que somos empáticos cuando alguien está pasando por alguna situación, y eso es lo que también nos hace pues reaccionar como sociedad, como seres humanos. Y pues yo aquí quisiera lanzar una pregunta a nuestros oyentes, y es que si bien ya hemos hablado un poco sobre las distintas expresiones que hemos tenido en la cultura, en el arte, en todas estas formas diversas del arte, queremos preguntarles si cuántas formas conocen o si conocen algunas otras formas actuales como medio de expresión que se tiene para las emociones. ¿Tú cómo ves, Alan? Sí, pues es bastante interesante porque justamente
mencionábamos, ¿no? Esta cuestión de las emociones a partir de pues ciertos sectores, la literatura, los poemas, me acabas de mencionar el teatro, obviamente también la danza, pero bueno, ¿de qué manera y qué otras maneras existen de expresión emocional? Entonces, bueno, ahorita estaba pensando mientras comentabas toda esta cuestión que, bueno, hay quien, por ejemplo, habla siempre de emociones por un lado y de sentimientos por otro, ¿no? Equiparando las emociones, digámoslo así, a una sensación que hasta que los animales pueden y sienten también. Emoción como una percepción ante algo que sucede vamos a decirlo así, fuera de nosotros, en el mundo exterior. Y esta cuestión de sentimientos como una especie de elaboración más una elaboración que tiene que ver más como un grado de razonamiento y de intelectualidad mayor, que justamente transforma esa percepción y esa sensación inicial en algo que se va como quedando, vamos a decirlo así, más simbólicamente dentro de nosotros. Entonces, ahorita estaba justamente recordando una pequeña lectura en donde les voy a decir el nombre. Se llama El arte de leer. La autora es Camila Enríquez Ureña. Y bueno, ella hace mención justamente de la creación literaria, de ciertas como posturas literarias. Y ella en su recorrido nos va enseñando, nos va ilustrando que justamente dentro de la creación literaria, al momento de crear un personaje, es muy importante que el personaje tenga una esfera amplia y un rango amplio de afectos humanos, justamente para que se sienta más humano y más vivo el personaje y pueda tener bueno, vamos a dejarlo así, que tenga un rango amplio de afectos humanos para crear su personalidad. Y que en cambio, cuando un personaje solamente representa un arquetipo, una emoción sola, un defecto nada más, pues se vuelve acartonado, como si justamente lo humano también se hiciera a través de toda esta gama impresionante de afectos, de emociones, de sentimientos que componen justamente nuestra personalidad. Nosotros no solamente somos, como muchas veces nos han llegado a etiquetar, ya sea por ejemplo el alegre, el enojón, el triste, el deprimido. ¿Qué más se te ocurre, Diana? El escandaloso. El escandaloso, el aburrido, el serio, el niño travieso, etcétera, etcétera. Sino que justamente lo humano también tiene que ver con esta gran gama de posibilidades de expresión. Entonces, es muy interesante tu pregunta. ¿Qué otras maneras podemos tener para expresar toda esta cuestión emocional, sentimental, etcétera? Entonces, bueno, esperamos sus respuestas, esperamos que nos las hagan llegar y en el próximo podcast iremos leyendo unas cuantas e iremos como sacando un poquito de plática de ahí, ¿no? Entonces, pues bueno, hasta ahorita el tema se está desenvolviendo de una manera muy interesante. Obviamente nosotros buscamos hacerlo de la manera más amena, de la manera más menos conceptual, teórica posible, porque obviamente nos interesa mantener
las temáticas y todo lo que abordemos en un nivel de, pues eso, de charla cotidiana, como si estuviéramos platicando cualquier día, en cualquier lugar. Obviamente, pues no podemos olvidar nuestra formación. Entonces también dar por ahí unos brochazos de información que quizás sea útil y quizás a alguien pues no le guste, etcétera, pero bueno, ahí está. Entonces, pues bueno, Diana, ¿con qué continuamos? Bueno, pues me gustaría continuar con un punto en el que tal vez ahorita que mencioné lo del teatro y que estas emociones no nada más se van hacia la expresión por la palabra, sino también hacia el cuerpo. Y es que encontramos también que pues cargas de emociones o cargas afectivas que poseemos pues se llevan a través del cuerpo, de una expresión. A lo mejor todos hemos escuchado sobre la somatización a lo mejor de cierta emoción, es decir, que a lo mejor el cuerpo responde ante cierta emoción. Lo más mencionado ha sido esto del estrés, de que cuando estamos estresados nos duele el cuello o la cabeza o el estómago o la espalda o alguna otra parte del cuerpo, y también está muy relacionado con las emociones. Encontré un artículo en internet que su título es Psicoanálisis frente a la inteligencia emocional. Y bueno, aunque no hemos hablado de psicoanálisis como tal, pues también es una parte de nuestra postura o de nuestro estudio como psicólogos clínicos. Y se nos hizo interesante este artículo, puesto que habla sobre este tema actual, ¿no? De la inteligencia emocional. ¿Qué es eso de la inteligencia emocional? ¿La inteligencia se lleva de la mano con las emociones o cómo? ¿O hay un control de emociones? Y lo que nos menciona este texto principalmente, también como tema de discusión, y también se los dejamos a quienes nos escuchan, puesto que también hay diversas posturas, pero hace hincapié en este control de los impulsos, de las emociones, mediante la aplicación de pasos a seguir, una medicación. Se enfoca principalmente en una visión pues organicista y situacional. Esto por un lado es un poco a manera de la postura que se tiene en algunos discursos, en los que a lo mejor se enfocan más en el bienestar inmediato de una persona, de que rápido a lo mejor se tiene que recuperar de estar triste o enojado. Pero muchas veces pues sabemos que todo tiene su tiempo, que no por querer estar mejor rápidamente vayas a dejar de lado cierta emoción que a veces se tiene. Y bueno, así como el título nos dice del artículo, Psicoanálisis frente a la inteligencia emocional, la postura del psicoanálisis ante estas posturas, ante estos discursos de una inmediatez, pues sí, de esta rapidez con la que se tienen que manejar las emociones, nos dice al contrario que más que una tal vez hasta medicación para que ya no se sientan pues mal o se sientan mejor, es más bien hablar sobre de aquella emoción que en ese momento se está sintiendo. ¿Qué es lo que causa que una persona esté de determinada manera? Que de estar a lo mejor pues una persona normal, digámoslo, cotidianamente haciendo sus actividades, a pasar a un estado en el que ya se le nota diferente, en el que a lo mejor ya no tiene muchas ganas de realizar esas actividades que hacía cotidianamente. Lo que dice el psicoanálisis es que es más bien hacer de ese síntoma que se está presentando en determinado momento, pues una historización de aquella emoción, hablar sobre de aquello que se está manifestando en ese momento y pasarlo pues como
a una postura más de esa persona, de lo que está pasando en ese momento. Sí, es bueno, yo también pienso de manera similar. Por ejemplo, nuestro trabajo con los niños en esta cuestión de talleres enfocados a la expresión emocional, desde un inicio siempre se quiso llevar como una especie de opción para que toda esa población que estuvo trabajando con nosotros tuviera diversas opciones para poder expresar su sentir. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que justamente no se sabe cómo se puede expresar algo que se siente. Más si tampoco es que tiene un nombre. ¿Por qué? Porque no se ha llevado ni siquiera al lenguaje, a la palabra. Muchas veces sentimos algo y no sabemos ni siquiera qué es. No tenemos conocimiento ni siquiera podemos ponerlo en palabras. Entonces, de alguna manera, lo que nosotros quisimos hacer fue como un enfoque tirándole a que se pudiera como poner en palabras distinto tipo de emociones, etcétera. Y sí es también bastante real que hay otros discursos en donde la palabra no tiene peso alguno, en donde se opta, por ejemplo, por el control emocional y, por ejemplo, un trabajo de manual en donde se tiene que respetar ciertos lineamientos para poder rescatar aquellas emociones que, como Diana lo mencionaba al inicio, son entre comillas positivas o son las socialmente más aceptables para poder tener una vida productiva o provechosa. Entonces, bueno, lo que nosotros justamente nos agrada de esta postura del psicoanálisis es que se trate de poner en palabras aquello que nunca se ha puesto en duda tampoco, porque muchas veces pues es común que uno diga, pues es que así me siento siempre, pues es que así soy, o pues es normal, y a veces uno no tiene el tiempo de estarse cuestionando por qué se siente así, qué tiene que ver la historia de uno y obviamente qué tiene que ver uno con lo que está sintiendo. Al momento en el que se usan a veces ciertos parches o ciertos medicamentos sin apoyo en una especie de vía terapéutica distinta, lo que se hace pues es callar aquella expresión que está tratando de decir algo a través de una emoción, a través de una somatización. Es por ejemplo el trabajo que Freud en algún momento realizó con mujeres histéricas, en donde, bueno, él logró dar cuenta de cómo todos aquellos problemas corporales que aparentemente en aquella época no tenían ninguna explicación y se les tildaba justamente de síntomas teatrales, pues cómo es que entonces sí tienen un sentido y sí tienen una expresión y sí existe algo que está tratando de pulsar por ahí, de expresarse justamente por ahí. Entonces es algo justamente también como pues un tema, puede ser polémico quizás, pero es un tema interesante para poner sobre la mesa y digno de discusión, en qué tanto justamente se tiene que controlar una emoción, o quizás qué tanto también es oportuno poder darle una expresión distinta a esa emoción o a ese sentimiento o a ese afecto. Entonces es algo que también merece una opinión. Si alguien quiere opinar y escribirnos o algo similar, adelante. Entonces, bueno, pues no sé, ¿qué te parece, Diana, toda esta cuestión de los distintos discursos que hablan de las emociones y que obviamente muchísimos se contradicen
muchos están pues obviamente a favor de otros están en contra de muchos de otros, y ahora tenemos, parece ser que una especie de sobreinformación de emociones, de cómo tengo que vivir mis emociones, cómo tengo que controlar mis emociones, cuáles son las emociones más viables para vivir mi vida, cuáles tengo que mejor ni mencionar. Y bueno, parece que es realmente un campo enorme, pero que a veces suele confundirnos un poquito, ¿no? ¿Qué opinas tú, Diana? Bueno, justamente ahorita que mencionabas todo esto, recordé también que en las redes sociales muchas veces nos aparecen estos famosos tests de, por ejemplo, inteligencia emocional, o si eres una persona de tal manera, entonces quiere decir que manejas de cierta forma tus emociones y demás. Pero bueno, estas son solo como algunas pequeñas partes que pueden brindarnos como información las redes sociales, y a lo mejor nos pueden entretener un rato y hacernos reír también un rato. Pero pues si se trata, por ejemplo, de tomar la decisión para a lo mejor ponerle un poquito de atención más allá de lo rápido o lo inmediato a nuestras emociones, pues también existen espacios para hacerles ya sea frente o brindarles ese espacio más que nada a este tipo de sentimientos o de emociones, que también es importante porque también nos habla de cierta manera de un bienestar o de una salud o de una responsabilidad que tal vez debemos tomar hacia nosotros mismos y con los demás. Finalmente no dejamos de estar con otros y hacer vínculos, y muchas veces tal vez pensemos que sea mejor estar de una manera, pues digámoslo así, mejor con los demás que estar como pues cayendo en cierto tipo de afecciones, ¿no? Que también es parte importante el cuidado de cada uno y de pues con quienes estemos. Y pues no sé como con cuál punto podemos continuar. Sí, mira, yo justamente tengo anotada una pequeña cita de Sigmund Freud, donde, bueno, simple, se las voy a leer y pues que cada quien pueda como elaborarlo a su manera. Y menciona así: cuando el caminante canta en la oscuridad, desmiente su estado de angustia, mas no por ello ve más claro. Lo dejo ahí. Entonces, pues bueno, son demasiados discursos actuales los que dificultan a veces una especie de postura. Y claro está que en la actualidad también hay una gran gama de, digámoslo así, gente especialista que, pues eso, trata de llevar el lado emocional por distintas áreas. Hay desde aromaterapia, musicoterapia, trabajo emocional a través de los chakras, las piedras, muchísimas cosas. Nosotros no estamos aquí obviamente para decir, ¿sabes qué? Eso está mal, ¿sabes qué? Esto no está bien, ¿sabes qué? Esto no deberías de hacer, etcétera. Nosotros solamente ponemos sobre la mesa ciertas posturas y claro que sí, cuestionamos y bueno, nada más que eso sirva como una especie de reflexión, más que nada. Que hay que poner en duda, obviamente sí, y que obviamente hay que poner en cuestionamiento todo aquello en donde decidimos colocar nuestro sentir, nuestras emociones o nuestros sentimientos. Entonces, algo que justamente me parece interesante que mencionas, Diana, es la cuestión de la fugacidad
y la rapidez con la que se requieren actualmente tratar muchísimas cosas. Vamos a hablar justamente específicamente de esta cuestión emocional, de esta cuestión afectiva o de esta cuestión sentimental. Entonces también es para cuestionar si se tiene que trabajar de manera rápida con nuestros sentimientos, con aquello que, como lo hemos mencionado anteriormente, nos está comunicando algo y en lo que muchas veces se le impide esa comunicación en pro de una especie de mejoría, una mejoría, digámoslo así, en algunos casos placebo, en donde justamente se dirige más a la mejoría, pero para el provecho de el cuerpo o la persona, en beneficio, bueno, ya sabemos, muchas veces económico, muchas veces familiar, muchas veces escolar, porque bueno, no es secreto tampoco que a veces los afectados y los que resienten más las cosas son los que están alrededor. Y cuántas veces no hemos tenido a alguien triste, a alguien enojado, y más bien el del problema somos nosotros y no esa persona. Parece irónico, pero muchísimas veces es más bien lo que está y quienes estamos alrededor los que deseamos que cierta persona cambie esa emoción, modifique su sentir. Eso me recuerda muchísimo, por ejemplo, las cartas de Séneca, que son estas consolaciones, en donde justamente él hace mención de que ya no es válido estar tan triste, ya no es válido estar tanto. ¿Por qué? Porque ante la sociedad eso no está bien visto. Y es motivo de cuestionarnos, bueno, ¿por qué? ¿Por qué hay ciertas emociones aceptadas? ¿Por qué hay ciertas emociones no aceptadas? ¿Y por qué no son aceptadas? ¿Cuál es la implicación que tiene justamente cierta emoción o cierto afecto? ¿Y el por qué se rechaza tanto? ¿Qué implica ese rechazo? A mí me parece digno de otro tema. Esta cuestión que mencionas, Diana, de también lo que tiene que ver con el tema de la salud, lo que tiene que ver también con el tema de estas cuestiones que están ya muy disponibles, que muchísima gente se las toma muy, muy, muy en serio, que son test entre comillas, emocional, no sé, un montón de cosas que están ahí y que también siento que merecería como un programa especial, ¿no? Sí, yo creo que sí, también, aún así este tema sobre las emociones da para mucho de qué hablar y sí, es merecedor este otro punto que mencionas sobre las redes sociales y el internet que tenemos muy a la mano. Yo creo que en los siguientes programas hablaremos sobre este tema y también queremos sus opiniones en general sobre el tema que hoy trabajamos y nos gustaría mucho saber su opinión también y a su vez también si hay algún tema de interés que les gustaría que trabajáramos aquí o elaboráramos. Nos gustaría que lo compartieran para poder indagar sobre el tema en cuestión y poder aquí tener otra charla más. Sí, así como lo mencionas, justamente nos gustaría la participación de aquellos que nos escuchan, sugerencias, preguntas, opiniones, etcétera. Y pues nada, ha sido realmente un primer podcast lleno de información que nos parece interesante, de ciertas reflexiones o cuestionamientos que bueno, muchas veces hemos platicado
pero que no muchas veces llega más allá de solamente una charla, ¿no? Pero que puede dar para mucho, mucho más. Entonces, pues bueno, hemos disfrutado muchísimo nuestra, ¿cómo se puede decir? Nuestro inicio en este tipo de plataforma. Y bueno, esperamos estar trayéndoles a ustedes un nuevo episodio, si así se le puede llamar, un nuevo programa, un nuevo podcast, una nueva entrega, no sé, como ustedes prefieran. Estábamos pensando quizás en martes, puede ser quizás un miércoles, pero lo cierto es que lo estaremos compartiendo en nuestra página de Facebook, que ahorita se las voy a volver a repetir. Y bueno, a ver, la página es, de nuevo, es www.facebook.com/colectivo emociones. Ahí nos pueden encontrar, se pueden comunicar con nosotros. Y bueno, es momento ya de finalizar y de cerrar el programa de hoy, que realmente da para muchísimo más, pero sería extendernos demasiado. Si a alguien le interesó y le gustaría una segunda parte, pues también nos puede comunicar y estamos seguros de que se pondrá bastante interesante. Diana, ¿tienes tú alguna reflexión final? ¿Algo que quieras compartirnos antes de despedirnos? Pues solamente agradecer a quienes nos han escuchado en este primer programa y pues que no dejemos de lado nuestras emociones, que son importantes para nosotros y para la cultura, como ya lo hemos mencionado. Y pues nada, que un gusto de poder hablar sobre este tema y nos estaremos comunicando pues muy pronto. Muy bien, pues yo quisiera mencionar justamente, tal vez repetir más bien, la importancia que tiene la vida afectiva de nosotros, los humanos, las personas, en todos los ámbitos de nuestra vida. No es algo que se pueda echar de lado, ni tampoco separar de nosotros. Entonces, pues nada, quizás nuestro mensaje sea que cuestionemos un poquito más los discursos, todo aquello que se nos quiere imponer, por decirlo de alguna manera, algún tipo de control emocional, algún tipo de control en la expresión, etcétera, y que obviamente nos acerquemos a donde, pues, ¿cómo decirlo?, nuestras ganas, nuestro deseo nos dirija, si es que en algún momento tenemos pues algún problema, algún detalle, algo con lo que sintamos que definitivamente ya no podemos lidiar, algo que nos sucede y sentimos y no sabemos por qué nos pasa. Siempre es bueno cuestionarlo y a veces es bueno escucharlo también, porque estamos seguros de que hay muchas cosas que las emociones nos quieren decir de nosotros mismos y de la sociedad en donde vivimos. Entonces, pues bueno, eso ha sido todo por el día de hoy, por el programa de hoy. Hoy es justamente domingo 22 de septiembre del 2019. Quiero repetir un par de textos para quien le interese. Son textos mencionados. Uno es el de El arte de leer, de Camila Enríquez Ureña. Está en la editorial del Fondo Editorial de la Universidad Autónoma de Querétaro. También está El pueblo del sol, de Alfonso Caso. Lo encuentran en Fondo de Cultura Económica.
Si a alguien le interesa el tema de Lovecraft, de toda esta cuestión de literatura, de terror, etc. Bueno, el ensayo mencionado es el de el horror sobrenatural en la literatura. Y bueno, eso ha sido todo de nuestra parte. Nos estaremos comunicando con ustedes. Y si no los vuelvo a ver, buenos días, buenas tardes y buenas noches.